Hola a todos, mi nombre es Catalina Arco, soy académica del Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso y este es mi story time de cómo comprendí lo que era el síndrome del impostor. En mis estudios en Canadá tuve la oportunidad de asistir a una charla sobre el síndrome del impostor, en el cual asistieron no tan solo mujeres, sino también habían hombres, y la expositora dio muchos ejemplos sobre lo que era el síndrome, en la cual varios y varias nos sentimos identificadas. Entonces ahí entendí un poquito más de qué se trataba y de hecho todo cobró sentido cuando terminé mis estudios de doctorado y tenía la posibilidad de escoger entre un postdoc o un trabajo académico en la universidad. Estaba muy insegura, finalmente escogí el trabajo como académico, pero comencé a sentir el síndrome todo el tiempo porque me comparaba mucho con los académicos que trabajaban en la universidad. Yo no tenía la experiencia, fue muy abrumador toda la carga académica y además ellos y ellas son personas muy exitosas y muy reconocidas, entonces me comparaba todo el tiempo, me sentía muy inferior. Mi nombre es Sofía Moreno, soy psicóloga social. Bueno, hay varios factores que coexisten dentro de la construcción de este fenómeno del síndrome del impostor y para efectos prácticos lo podemos dividir en factores externos y en factores internos. Por un lado, dentro de los factores externos podemos encontrar una familia muy autoexigente que impone muchas expectativas muy altas sobre la persona y esa persona, a medida que se va socializando, va internalizando como esta crítica interna. Por otro lado, también una educación muy autoexigente o por el contrario, familias o educación que no imponen ninguna autoexigencia y desde ahí nos cuesta también entender nuestros límites. Están también los ambientes laborales sobreexigentes para las mujeres que nos hace y nos tiende a generar esta sensación de tener que validarnos constantemente dentro del espacio laboral. Por otro lado, hay un elemento cultural muy importante que son los roles de género y cómo se van construyendo los espacios en los que supuestamente pertenecen o no las mujeres y los hombres. Por ejemplo, en el caso de STEM, históricamente se nos ha impuesto que no somos parte de STEM y desde ahí se tiende a desarrollar más el síndrome del impostor dentro de STEM como mujeres. Y algo que también se ve mucho hoy en día es la comparación en redes sociales. Y eso también gatilla el síndrome del impostor porque genera que nos estemos constantemente comparando y cuestionando nuestro valor propio, ¿verdad? En diferentes áreas. Y todos estos factores externos van a dar con factores internos, ¿verdad? Algo que también nos va a surgir desde nosotros, que en general son toda una gama de inseguridades, diferentes inseguridades que van desde el sentirnos incapaces, el sentirnos que no pertenecemos a ese lugar, el sentirnos como no parte de ese espacio, el sentir que no somos valiosas dentro de ese espacio, el no permitirnos los errores, ¿verdad? Sin tolerancia a la frustración y varias otras inseguridades. Es importante recalcar que esto le pasa tanto a hombres como a mujeres, pero es más latente en mujeres ya que se nos impone también el tener que ser buenas en todo y el tener que validarnos en espacios laborales y educacionales. Me atrevo a decir que en cierta medida todas y todos nos hemos sentido o hemos experimentado el síndrome del impostor y para demostrar de alguna manera que es más común de lo que creemos y que lo viven tanto hombres como mujeres de diferentes áreas, algunos ejemplos podría ser Michelle Obama, Meryl Streep, María de Soria Santa Cruz, reconocida ingeniera aeroespacial, Steve Jobs, Albert Einstein y yo también. ¿Será que mi edad y mi currículum son una limitante para demostrar lo buena que puedo ser? ¿O debo comenzar a confiar más en mí misma y a cosechar logros tal como lo he podido hacer hasta la fecha?